Reformas ya negocian un nuevo plus a jubilados. Espinosa no acepta la oferta de los intendentes y el PJ se encamina a una dura interna. En sesión especial, diputados debate una batería de proyectos. El temario de la sesión maratónica que se realizará a partir de las 10:30 en la Cámara Baja incluye el régimen de designación de jueces subrogantes, las reformas a la ley antimonopolios, el de compra nacional y mercados de capitales. Los temas de ámbito.com. Abrazo, casa, si decide bater asa. 10 de la mañana, 27 minutos. Saludamos a esta hora a Álvaro González. Él es abogado, es político, estudió Derecho aquí en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, y actualmente se desempeña como diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, y es además vicepresidente del Bloque PRO. ¿Cómo va? Buen día y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarte. ¿Cómo va? Igualmente, el gusto es mío. Bueno, ¿hace mucho que no venís a Santa Fe? Pues es que estuve mucho tiempo sin ir, producto de, viste, esas cosas que te quedan después de una campaña cuando no alcanzás a llegar. Yo me involucré mucho con la campaña de Miguel y bueno, estuve como 2 años sin ir. O sea, le invitaba a mi mamá que se venga a Capital, pero estuve ahora unos 15, 20 días estuve en Santa Fe y el fin de semana... El viernes estuve en los 150 años del Diario de la Capital, así que, bueno, despacito empezamos a volver. Anduviste por la provincia recorriendo un poquito. Exactamente. ¿Vive acá en la ciudad de Santa Fe, tu mami? Mi mamá vive en Santa Fe, sí. ¿En qué barrio? En el centro, ahí en Moreno y San Martín. Por acá cerca nomás entonces de la radio. Estamos en 25 de mayo y Corrientes. A la vuelta. Así que somos vecinas. Exactamente. Sí, así es. Mirá bueno, vos. te llamábamos Álvaro, para que nos cuentes un poco de qué se trata la reforma tributaria, cuáles consideras vos que son los puntos más importantes y cómo eso afectaría a nuestras vidas. Bueno, a ver, para ponerle un marco a la conversación, yo creo que la reforma tributaria es como la consecuencia del pacto fiscal. El pacto fiscal el que se firmó después de la convocatoria que hizo el presidente Macri a todos los gobernadores, que firmaron todos los gobernadores menos la provincia de San Luis. Ese acuerdo busca bajar la presión tributaria provinciales, lo tiene que aprobar el Congreso, obviamente, eso entró por Senado. Los principales puntos, las provincias se comprometieron a bajar impuestos distorsivos, llámese ingresos brutos y sellos, por 1.5 del PBI en los próximos 5 años. Los gobernadores tienen que adherir a esta ley. El acuerdo, producto de este pacto también se da el acuerdo del Fondo del Conurbano, donde se da de baja el artículo 104 de la Ley de Ganancias, y a la provincia de Buenos Aires vuelve a, digamos, ser asistida, ¿te acordás con el Fondo del Conurbano, que había sido congelado en 650 millones de pesos, con lo cual la provincia recupera su viabilidad, digámoslo. Va a recibir un monto muy, muy superior a ese. Y claro, porque eso quedó por el Fondo del Conurbano, que era un disparate, recibía 650 millones de pesos. El disparate era que el resto se lo repartían las distintas provincias sin ser el conurbano. Entonces lo que se está tratando es de poner las cosas de nuevo en su lugar. Más allá de lo que recibe la provincia de Buenos Aires, todas las provincias también van a recibir, no es que solo recibe la provincia de Buenos Aires. ¿Y va a ser equitativa digamos, el reparto de ese dinero para las provincias? Digo, porque tenemos diferentes realidades, ¿no? Sí, a lo largo y ancho vos sabés del que país. te voy a dar una primicia, una de las más beneficiadas va a ser Santa Fe. Ayer estuvimos en la Casa Rosada con el ministro Caputo, que nos estuvo dando una visión de cómo cómo se había estructurado todo esto, y conjuntamente con el pacto, digamos, con el proyecto, va a venir una planilla anexa en donde figura taxativamente lo que recibe cada provincia. Después las provincias tienen que renunciar a los juicios que tienen cruzados con la Nación. Ahí hay mucho de ida y vuelta, de muchísimos años de no... Porque lo que rescato yo de todo esto es que estamos en un cambio de época, en donde la política, más allá de que hay alguien que le toca por un determinado tiempo administrar, no administra de acuerdo a una cuestión de ser un iluminado. Conversa, se charla, se discute, se acuerda y después se viene al Congreso. Un Congreso en donde nosotros no tenemos la mayoría,
con lo cual también en el Congreso no es que podemos imponer lo que se nos ocurre. En el Congreso también dialogamos, también conversamos y también acordamos. Entonces me parece que este es como un marco general en donde se dan toda esta batería de proyectos, que son como 7 en total. Algunos entraron por senadores, van a ser aprobados próximamente en senadores, otros entran por diputados, le vamos a dar tratamiento en diputados, y esperemos a fin de año todo este paquete haberlo podido transformar en leyes. Entonces, si vos me decís, la reforma tributaria es uno de los temas, pero para mí lo importante es el pacto fiscal, de donde surgen los otros distintos proyectos. Es como para darle un orden, no sé si me entendés. Sí. La reforma tributaria, obviamente... Sí, algo chiquitito sobre el tema de la deuda, porque acá el gobernador decía que era un monto y el presidente hablaba de uno un poco inferior. Todo eso, ¿cómo qué va a hacer? ¿Se va a negociar? Bueno, todo eso se negoció, se llegó a un número, no te puedo decir cuál es porque no vi la planilla anexa, todavía no llegaron los papeles al Congreso. Lo que sí sé es que, como la provincia también tiene un juicio que ya ganó, que es el 15%, ¿te acordás? De retención sobre... y tenía, creo que alguna otra cuestión litigiosa con la Nación. Bueno, a eso la provincia renuncia, contra eso la Nación le hace una propuesta de pago, y me parece que entramos todos en un país más normal, en donde tenemos certeza de los recursos con los que vamos a contar, y por otro lado no está sujeto siempre a la posibilidad de que un juicio te salga a favor o en contra, ¿no? Pero en ese sentido hicieron especial hincapié que una de las provincias que más, que más recursos iba a obtener a partir de este pacto fiscal era la provincia de Santa Fe. Bien. ¿Y después? Bueno, este pacto fiscal trae aparejada, como te decía, una parte de la reforma tributaria. La economía argentina, no vamos a ser muy originales, tiene falencias estructurales. Entonces, la reforma tributaria lo que viene es a profundizar el diálogo político entre el gobierno y la oposición con un diálogo constructivo. En esa reforma tributaria se van a tratar distintos temas. Contribuciones patronales, por ejemplo. El empleador, salarios de hasta 12.000 pesos, no va a pagar cargas patronales. Esto todo en un proceso de 5 años, ¿no? ¿Y quién paga esas cargas patronales? El Estado. El Estado se hace cargo. Exactamente. Porque son los arranca con un mínimo de 2.400 pesos y en 5 años los que ganen lo que hoy son 12.000 pesos dentro de 5 años, lo que resultara de la aplicación de la inflación, no van a pagar cargas patronales. Después, sobre el impuesto a los créditos y los débitos bancarios. Esta medida, perdón, ¿es para grandes industrias y pequeñas y medianas empresas? Para todos, para todos. Bien. Y básicamente lo que tiende acá es a formalizar el empleo, que es otra de las grandes deudas que tenemos. Pues es que hoy en la Argentina hay una enorme cantidad de hermanos nuestros que están trabajando en la informalidad. Acá lo que va a haber es un perdón también de 5 años, y los 5 años de aporte de esos que trabajaron en la informalidad y que pasan a la formalidad también lo va a hacer el Estado, como como un primer paso para que lo informal se traslade a lo formal. Bueno, después tenés impuestos sobre los créditos y débitos, o sea, el famoso impuesto al cheque. Ese también se va a ir, la recaudación de ese impuesto que hoy se coparticipa va a ir a financiar el 100% al ANSES. Con lo cual, es una garantía que le damos a nuestros jubilados de que va a estar el dinero para el pago de los jubilados, ¿no? El impuesto a las ganancias de las empresas. Vos sabés que hoy las empresas pagan 35% de ganancias. La propuesta es que aquellas que inviertan sus ganancias puedan deducir 10%. O sea, vas a pagar 25% de ganancia en tanto y en cuanto si de tus utilidades vos vas invirtiendo en la empresa. ¿Hola? Sí, escucho, estoy prestando atención, estoy siguiendo, porque como no soy economista, vamos despacio. Yo lo estoy tratando de hacer un poco más comprensible, porque son cuestiones muy técnicas. Por eso mismo te llamábamos, para que nos puedas explicar, ¿no? Porque no todos tenemos formación en economía.
Con respecto al IVA, otro de los temas, la propuesta es que se devuelve el IVA a las empresas que hayan realizado inversión en el país. Y si no lo hubieran recuperado en un lapso de 6 meses, el Estado se lo va a devolver en dinero en efectivo. Esto es también a favor de aquellos que invierten en el país, generando, por supuesto, y promoviendo que la industria nacional crezca, que invierta y que formalice sus trabajadores. Una de las, digo, de las grandes, por lo menos aquí en la industria de Santa Fe, que se ve bastante perjudicada por el tema de la apertura de las importaciones. Entonces, bueno, pero sí, ahí hay todo. Yo no soy hipócrita, no te voy a decir que no hay apertura de importaciones, pero cuando vos ves los números de lo que dice, los números oficiales, de lo que dice el Ministerio de la Producción, hay determinados rubros en donde ha habido un aumento a las importaciones, pero no son muy distintos a los. Hay sí un temor, y creo que fundado, a que haya una invasión masiva de productos importados con un valor muy inferior a lo que se puede producir en la República Argentina, porque todos sabemos que en Asia la mano de obra casi no existe, y hay una decisión por parte de China, básicamente, de invadir el mundo con productos chinos. Pero bueno, en eso estamos siempre muy atentos, están todas las cámaras trabajando con el Ministerio de la Producción Nacional y se va regulando. Sí, y Brasil también por el tema de las automotrices, por ejemplo. Ahora Brasil suma otra cuestión que tiene que es la reforma laboral de Brasil, una reforma laboral muy agresiva, en donde bajan mucho los costos, y ahí tenemos otro problema que es la competencia, ¿no? Pero bueno, contra esto también estamos... Por ejemplo, ahora hay un montón de promociones para comprar autos en cuotas, y son autos cuyas autopartes vienen de Brasil, o ya vienen de Brasil directamente. Pero también te tengo que decir que la industria automotriz argentina está en base récord de exportación. Entonces, ahí hay como una compensación. Lo que estamos intentando es que esta reforma laboral de Brasil, que impacta básicamente en aquellos que quieran hacer una inversión. Entonces, ¿por qué yo voy a invertir en la Argentina, que el costo laboral es más alto y el mercado es más chico, cuando al lado tengo un país con un costo laboral mucho más bajo y un mercado mucho más grande? Eso se está intentando corregir vía lo que vos sabés que se está tratando, que es el acuerdo entre la Unión Económica Europea y el Mercosur. Y entonces serían dos bloques negociando, con lo cual los mercados se amplían. Bueno, toda una cuestión muy técnica, pero en definitiva es tratar de ir compensando los desfasajes que se van dando en una economía moderna donde todo se mueve a una velocidad del rayo. Ahí también juega la reforma laboral que se planea hacer aquí. Bueno, pero la reforma laboral que se planea hacer aquí no tiene nada que ver con la reforma laboral de Brasil. No, a lo que me refiero es a bajar el costo. Claro, bueno, es lo que yo te decía. O sea, dándole facilidades al empleador, dándole posibilidades de que la informalidad se transforme en formal, pero básicamente en Brasil lo que se han tocado son la cantidad de horas de trabajo, las vacaciones y demás. Nosotros, y para muestra sirve un botón, lo que proponemos en todos los casos es en aquellas actividades ir cerrando acuerdos por actividad. Y te cito el de los petroleros. De los petroleros se avanzó muchísimo con el gremio, con las empresas y con el gobierno. Y entre todos se encontró una solución. Y vos fíjate que, para que se entienda de lo que hablamos, cuando empezó la discusión, la perforación de un pozo petrolero en la Argentina estaba alrededor de los 14 millones de dólares por pozo. Cuando vos lo comparabas, hoy estoy medio acelerado, cuando vos lo comparabas contra Estados Unidos, costaba 9 millones. Con lo cual, un inversor americano hacía su inversión en Estados Unidos, no estaba mirando al sur del país, más allá de que tenemos en Vaca Muerta un reservorio de gas importante. Bueno, todo eso se discutió, llevó su tiempo, qué sé yo, pero finalmente entre el sindicato, el gobierno y las empresas se hicieron una serie de ajustes en el convenio que termina hoy que un pozo en la Argentina cuesta casi 10 millones de dólares, con lo cual se pudieron bajar costos
No, esos costos no son necesariamente costos que van al bolsillo del trabajador, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que lo paga el trabajador ganando menos plata, pero sí hay cuestiones que a lo mejor a lo largo de la historia fueron, ¿cómo te puedo decir?, conquistas sociales que los gremios fueron adquiriendo a lo largo del tiempo, que hoy frente a al cambio y a la dinámica que tiene el sistema laboral, suenan como a privilegios. Si vos mirás hoy a alguien que está en la informalidad y lo comparás con alguien que está en la formalidad y le decís, mira, todas estas ventajas que suenan superfluas a la hora donde lo que es escaso es el trabajo. No sé si soy claro en lo que quiero transmitirte. Si vos me decís hoy que en un convenio colectivo el presentismo, por decir una cosa, el presentismo, ¿cuál es el concepto del presentismo? Que el trabajador tenga un premio porque va a trabajar. Sí, porque no falta el trabajo. Porque no falta, muy bien. Ahora, si vos me decís que cobrás el presentismo a pesar de que tuviste 5 faltas, porque a lo largo de todo el tiempo y en distintas paritarias se fue agregando un día más que podía faltar y seguías cobrando el presentismo, lo que está desvirtuado es el concepto del presentismo. O sea, porque el presentismo está justamente para no faltar. Ahora, si vos podés faltar 5 veces y cobrar el presentismo, digamos, no hay un incentivo que fue para lo que fue creado. Bueno, este tipo de cosas O sea que prescindir de todas estas conquistas sindicales de los trabajadores no implicaría para este proyecto rescindir derechos, sino que sería ajustarse a la realidad. Ajustarse a la realidad. Vos tenés que hacer un programa de radio y vas todos los días. Y vas todos los días, y si tenés frío te levantás y vas, si llueve te levantás y vas, y qué sé yo. Hay convenios colectivos que tienen artículos que se llaman inclemencia climática. Sí, bueno, pero lo que pasa es que yo trabajo en una radio, en el centro, no trabajo en una radio rural a donde el camino es inaccesible. Bueno, pero ahí no tenés tengo otro problema que es el de transporte. infraestructura. Ahí tenés otro problema que es el de infraestructura. O sea, hoy estamos hablando, siempre hay una excepción que confirma la regla. O sea, estamos hablando por la gran mayoría. Obviamente hay actividades puntuales, en lugares puntuales. O sea, si trabajás en el medio de la Patagonia y nevó y hay 2 metros de nieve, a lo mejor ese día no podés trabajar. Sí, o aquí en cualquier pero son las escuela rural en excepciones, Santa Fe. digamos. Acá estamos hablando para los grandes centros conglomerados, donde la industria tiene un poder de empleo importante. Bueno, después, en la reforma impositiva también está ahí la rebaja a algunos impuestos internos, casos celulares, televisores, en los autos y motos de gama media. La industria de electrónica en general está bastante complicada por este tema también de los importados baratos. Pero es como todo, vos fíjate, la industria electrónica está complicada, ahora la industria electrónica la financiamos entre todos. O sea, todos pagamos un costo que las cosas no tienen para que haya. Entonces lo que hay que tender es en reformas que nos permitan llegar a la normalidad. Porque si no, vos, por tener un teléfono argentino, pagás el 70 al 80% más de lo que vale el teléfono. ¿Es justo eso para el consumidor? Mientras sirva para mantener y sostener la fuente de trabajo, pero a mí está no bien, me parece ¿cuántas injusto. fuentes de trabajo? Todas las que están. Porque vos tenés 40 en millones de usuarios y tenés 6.000 trabajadores. Entonces 40 millones de usuarios tienen que solventar, cuando vos, lo que tiene que hacer el gobierno es encontrar la forma en que no 40 millones de usuarios se vean privados de tener un teléfono porque vale muchísimo más caro para sostener 6.000 trabajadores. Habrá que reconvertir eso, no quiere decir que los trabajadores tienen que ir a la casa. Ahora, lo que sí es lógico, es natural. No sé, no me parece a mí normal. Pero esta es mi opinión, puedo estar equivocado. Yo, cuando vos ves lo que ocurre pasado el paralelo allá en la Patagonia, que fueron en su momento incentivos para que la gente se radique y demás, se ve que muy bien no le fue, porque la provincia que más empleo público tiene es Santa Cruz. La provincia que no puede pagar los sueldos es Santa Cruz. La provincia, o sea, después que tuvieron... Sí, lo que pasa es que también Kirchner, es mucho más caro 12 vivir o 15 en Santa Cruz que vivir en Santa Fe. Sí, bueno, pero ¿cuánto gana un empleado en Santa Cruz? Por eso mismo, es lo que ahora, te con estoy todos diciendo. los beneficios que con un ya sueldo de existían. Santa Fe no podés vivir en Santa Cruz o en cualquier otro lugar de la Patagonia. Está claro, pero yo te digo lo que quiero decir. Con todos los beneficios que existían, ¿radicaron industria en Santa Cruz? No.
pues si no, no tendrían este problema. O sea, el problema es que creció el sector público en el sector privado, a pesar de los beneficios que tenía. Entonces, estos beneficios para algunos, digamos, no le sirven al país en su conjunto. Lo que estamos tratando es, conversando entre todos, implementando reformas en que la mejora le llegue a todos los argentinos, no a algunos. Aunque el costo sea, por ejemplo, congelar salarios. Pero es que ¿quién habla de congelar salarios? Y la paritaria se congeló hasta 2020. No se congeló. Se respeta la inflación. No se congeló. ¿Dónde sacaste que se congeló la paritaria? ¿Cómo va a congelar por ley una paritaria que es una herramienta que es sector por sector, año por año? Salió en los diarios. No, bueno, está bien, está mal la información. Entonces, no se congeló. Se va a adecuar de acuerdo a la inflación, pero lo que pasa es que la estimación de la inflación dicen que va a llegar al 10%, y ayer el ministro Driaca dijo que los salarios no deberían aumentar más del 10%, que esa va a ser la discusión paritaria para el resto del país. Y si la inflación va más, porque acá la precisión la progresión de la inflación iba a ser mucho menor y ya la superamos. A mí lo que la experiencia me dice es que vos siempre, yo fui 8 años presidente de la Comisión de Presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires. Y todos los años tenía la misma discusión porque no estaba puesto el monto del aumento de los empleados públicos en el presupuesto. Y todos los años el aumento del empleo público estuvo. Ahora, si yo te pongo si yo te doy una cifra, te pongo un techo, un piso, ¿qué es lo que te pongo? Empiezo a discutir de la cifra que te di. O sea, la economía y la dinámica diaria de todos los años hace que todos los años se discutan salarios. O sea, vos podrás tener la aspiración de, che, mirá, te quiero meter la mano en el bolsillo y sacarte la plata que vos ya te ganás. Y bueno, es una aspiración irrealizable. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que los aumentos salariales se van a dar en el marco de la discusión paritaria. Obviamente que el pacto fiscal lo que está hablando es a las claras del sector público, que en los últimos 12 años creció en forma exponencial contra el sector privado. La inmensa mayoría de los trabajos formales que se crearon en los últimos 5 años es del sector público. Entonces, todo eso está fantástico. Bueno, pero también esta gestión déjame terminar. Todo eso está fantástico en tanto y en cuanto vos lo puedas sustentar. Ahora, resulta ser que el Estado no recauda la plata que necesita para funcionar. Entonces, nombraron empleados públicos que no se pueden financiar. Eso tampoco es normal. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es encontrar los mecanismos. Bueno, esta es la realidad. Con esta realidad nos tenemos que mejorar, nos tenemos que hacer cargo y a esta realidad hay que transformar. De eso se trata todo este paquete normativo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en esta gestión también se designaron nuevos cargos con buenos salarios. Por ejemplo, la directora nacional de transporte no motorizado. Uno. Hay unos cuantos, Uno. Sí. Está bien. Y está bien que lo marquen, que la directora de bicicleta. Vos agarrá el organigrama nacional y te vas a dar cuenta. No lo digo yo. Director nacional de foros sectoriales de la Subsecretaría de Articulación No lo digo Federal. yo. Agarrá la creación de empleo formal en los últimos 5 años y te va a dar cuenta dónde está y quién nombró y cuánta gente nombró. Entonces, si vos me decís, che, nombraron uno, sí, bueno, está bien, nombraron uno, pero eso no mueve el amperímetro. Lo que mueve el amperímetro son las grandes decisiones que te llevan al lugar donde teóricamente tenés que ir. Y acá, hace 2 años, hace 2 años se confrontó en el 2015 un modelo que estaba gobernando el país y otro alternativa que decía nosotros somos una cosa distinta. Por 2 puntos nos tocó ganar y ahora 2 años después hay una validación positiva por parte de la sociedad de que estamos en el rumbo correcto. Entonces, como estamos en el rumbo correcto, el presidente ha sido muy claro, hay un reformismo permanente y vamos a estar discutiendo todo el tiempo. Y vuelvo a la palabra discusión y a la palabra acuerdo, porque nosotros no somos iluminados. Y todo lo que hacemos lo tenemos que validar en el Congreso, y en el Congreso no somos mayoría, somos minoría. A diferencia de la gestión anterior, que te puedo dar ejemplos en donde el presupuesto ingresaba a la mañana y se votaba a la noche, donde había mayorías que eran legítimas, porque las mayorías que había en el Congreso no las había inventado el kirchnerismo. Exacto. Había votado la gente. Así que como bueno, ahora, por eso son reglas de juego.
Bueno, te agradezco mucho, Álvaro. Se escuché ahí que te están llamando. Sí, pues me tengo que cruzar el recinto, que empieza la sesión. Ya empieza en un ratito nada más. Te agradezco el llamado. Muchísimas gracias. Un gusto charlar con vos, muy amable. Álvaro González es abogado político, es el vicepresidente del bloque PRO, y nos estaba contando un poco de qué se tratan, ¿no? Todas estas reformas impositivas que están preparando para ser discutidas, para ver si las pueden llevar adelante el gobierno nacional. Son las 10 de la mañana, 52 minutos en toda la Argentina, y esto sigue así. Estela Córdoba.